Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como no entendieron las gentes, le siguieron. Y él la recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar. Y llegándose los 12 le dijeron: despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dice: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no, vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomaron los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Toma su lugar, mis hermanos. Me podrá decir: hermano, ya van como 2 domingos que nos predican lo mismo, ¿no? Entre semana y en domingo. La de domingo no la he escuchado, la entre semana creo, si no mal recuerdo, sí la escuché, por parte de mi buen pastor. También yo cuando abrí la Biblia, mis hermanos, y me di cuenta que esto era lo que seguía, me dije: híjole, está reciente, ¿va? Pero mis hermanos, eso es lo hermoso de la Biblia. Que yo puedo tomar lo mismo que se ha predicado por 2 semanas seguidas y tomar un alimento completamente diferente. Porque es precisamente lo que vamos a hacer. Ahora me dirá: hermano, pues qué repetitivo. Bueno, yo le voy a decir, este milagro es uno de los únicos 2 milagros que están registrados en los 4 evangelios. O sea, Dios lo repite 4 veces. Dios, no yo, ni mi amado pastor. Dios lo repite 4 veces, entre comillas, repite. Nomás estos 2 milagros, mis hermanos, se encuentran en los 4 evangelios. Y eso, mis hermanos, debería de llamar mucho la atención. Porque el otro milagro que está al lado de esto es la resurrección. O sea, Dios está poniendo el milagro de la alimentación de los 5,000 al lado, mis hermanos, del milagro de la resurrección. Lo cual sería algo que debería llamar la atención. Y eso, mis hermanos, precisamente, este milagro es muy importante. Es muy importante y conlleva un gran significado, porque este milagro, mis hermanos, apunta como ningún otro a la obra de salvación de Jesús. A la obra de salvación que Jesús había de hacer. Este milagro, mis hermanos, ya no fue un milagro individual, o sea, hacia una persona en particular. Ya no fue que sanó tantos enfermos de un grupo grande. No. Este milagro fue público. A más de 5,000 hombres. Mateo agrega que nomás está contando hombres, no está contando mujeres y niños. Fue un despliegue público, mis hermanos, de su omnipotente poder ante miles de personas, pero también fue un despliegue de su gran compasión, como vamos a ver. Este milagro, mis hermanos, Dios lo está poniendo al lado de la resurrección. Y aunque, como le diga, aunque lo leamos, aunque seamos expuestos mediante la predicación varias veces al mismo mensaje, Dios siempre nos alimenta de manera diferente. Siempre. Siempre. Ahora, quiero que primero, mis hermanos, antes de caer al texto, primero vayamos al contexto. Vamos al contexto de dónde los dejamos, mis hermanos. ¿Dónde nos quedamos en esta serie de Lucas? Bueno, recuerde que lo último que vimos fue el principio del capítulo 9, donde Jesús, mis hermanos, había mandado a sus apóstoles a ese, le llamamos rally de predicación en Galilea. Alrededor de 250 aldeas, mis hermanos, ellos recorrieron, predicando, sanando enfermos, liberando demonios. Los apóstoles, no Jesús, los apóstoles. El capítulo 9, mis hermanos, veíamos que es muy importante porque marcaba una transición
hacia ya no más que los apóstoles no fueran solamente oidores, sino ahora también hacedores, sino ahora también participantes de la obra de Jesús. Para ese tiempo, mis hermanos, ya Jesús tenía alrededor de 1 año y medio de ministerio. Estamos a la mitad. Estamos a la mitad. Había llegado, mis hermanos, un momento cúspide en la popularidad de Jesús. De aquí en adelante Jesús ya no podía caminar, entrar a ninguna ciudad solo o que pasara desapercibido. Ya no se podía. Y lo vamos a ver como en Lucas más adelante, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos otra vez a Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, y juntando a los 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y les envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Ahí los dejamos a los discípulos. Después hay un corte de escena y vemos ahora a Herodes preguntándose quién era este Jesús. Si era Juan el Bautista, si era Elías, si era... Entonces, 3 puntos, mis hermanos, que debemos de considerar para este contexto, para poder caer en el contexto correcto, en un ambiente correcto. Primero, dejamos a los discípulos en esa hora misionera. Se fueron a trabajar. Número 2, Juan el Bautista había sido recientemente asesinado por Herodes y esa presión estaba sobre ellos. Y número 3, la popularidad de Jesús estaba al pico. Máximo. Entonces, versículo 10. Versículo 10. Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos, se retiró a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Ahora tenemos ya los discípulos de regreso, mis hermanos, de su obra misionera. No sé cuántos días, no sé cuántas semanas, pero ya están de regreso. Y llegan con Jesús, mis hermanos, a darle ese reporte de todo lo que habían hecho. ¿Qué es lo que habían hecho? Predicar la palabra, sanar enfermos, sacar demonios. ¿Sí? Era un reporte, pero ahora, lo bonito que este evangelio, de que este milagro esté en los 4 evangelios, es que cada evangelio le da una vista especial. Y Marcos, mis hermanos, bueno, vamos a estar agarrando mucho de Marcos y de Juan, para poder tener la imagen completa. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás en un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Mis hermanos estaban cansados. Su agenda estaba apretada, mis hermanos. Iban y venían. Ni tiempo para comer les había dado, mis hermanos. Estaban ya agotados, mis hermanos. Agotados, ya no podían más, mis hermanos. Ellos experimentaron el rechazo, la alegría de otros, gente exigiendo más, otros criticándoles, otros agradeciéndoles. Eso es el ministerio. Eso es servirle a Dios. Experimentar todo lo que acabo de decir. Es una obra agotadora, mis hermanos. Y es una obra que a veces nos puede generar hasta un poquito de frustración, porque nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber un converso, siempre va a haber una persona con necesidad, siempre va a haber algo. Siempre. Y ellos venían cansados. Tan exigentes que, como les comento, no tenían, ni siquiera habían sacado tiempo para comer. O sea, cansados y con hambre, mis hermanos. De estar predicando, sanando enfermos. O sea, para mí no hay trabajo más cansado que el que involucra tratar con gente, al menos mentalmente hablando. Es muy cansado tratar con gente, al menos para mí. Se te saca mucha energía. Más aparte, échale la caminada de las 205 aldeas. Y con hambre todavía, ¿verdad? Jesús fue consciente del cansancio de ellos. Porque Jesús sabía lo que era estar cansado por la obra. Porque capítulos atrás, mis hermanos, Jesús estaba tan cansado que se había quedado dormido en la barca, en medio de la tormenta. Y dice la palabra explícitamente que se quedó dormido por lo cansado que estaba. Jesús sabía lo que era eso. Jesús sabía lo que era ese cansancio físico hasta más no poder. Y Jesús los llevó a un lugar desierto, a una ciudad que se llamaba Betsaida.
Sin embargo, mis hermanos, Marcos 6, 33 y 34, dice, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él, o sea Jesús, vio una gran multitud. Entonces vamos a ponernos en sus zapatos por mientras, mis hermanos. Vamos a tratar de echar un poquito a volar la imaginación. Está cansado, mis hermanos, tiene hambre, le duelen los pies todo el día, a lo mejor por semanas, por días ha tratado con gente. Y gente que a veces no agradece. Y rechazos, e insultos posiblemente. Llega ya con su Señor, emocionado porque el Señor ya fuimos y mira todo esto que hicimos. Y dice, vénganse, vamos a descansar. O sea, el Señor nos está invitando, vénganse. O sea, mis 12, vénganse, vamos a descansar. Súbanse a la barca. Vámonos a alejarnos un rato de aquí. Se suben a la barca, están andando a la barca. Pero imagínense, o sea, estar descansando, pero ver de lejos toda la multitud corriendo. Corriendo. Y una multitud que se va haciendo más y más conforme pasan las aldeas. Para llegar al otro lado de tierra firme. Y que toda esa multitud lo esté esperando. 5,000 nomás los hombres. Estoy seguro que mi hermano pastor ya lo dijo, pero alrededor de 25,000 personas ahí juntadas. 25,000, mis hermanos. Ya contando más o menos mujeres y niños. Listas con sus necesidades. Listos, porque si algo para algo es bueno el ser humano es para exigir y pedir. Imagínense su mente, lo que ellos habrán pensado al estar viendo, no te pases. Pon su lugar. Porque a veces criticamos muy fácil a los apóstoles, mis hermanos, pero nosotros hubiéramos reaccionado a lo mejor hasta peor que ellos. Seguramente ellos vieron a la multitud como un estorbo. O sea, es mi tiempo, o sea, es que hermanos, es mi tiempo de descanso, pero espérame, o sea, no nomás era de que vengo de trabajar, no, o sea, de trabajo secular, no, vengo de servirle a Dios sin parar. O sea, a veces en el trabajo, mis hermanos, a mí me pasa, a veces se me olvida ir a desayunar. Y no voy, porque estoy ocupado. ¿Ah? A todos a lo mejor nos llega a pasar que no desayuno, no como por lo ocupado que estoy. ¿Ah? Ellos estaban así, pero por servirle al Señor. Y luego todavía, o sea, ese tiempo de descanso que ya designé para poder ya tranquilizarme un rato, ya se echó a perder. Ya se echó a perder. Porque ahí vienen todos estos. Sabemos que tanto Jesús como los apóstoles atendieron a la multitud. Lo hicieron. Lo hicieron. ¿Qué pasó entonces con su descanso? Fue interrumpido, entre comillas. Y entonces, ¿de dónde sacaron las fuerzas y el ánimo para atender a tal multitud de gente? Del descanso que nomás Dios da, mis hermanos. De las fuerzas que únicamente Dios da. A lo mejor en ese tiempo, mis hermanos, echando bola mucho la imaginación, el tiempo que iban del barco para allá, algo de Jesús les habrá dicho, o allí Dios les había permitido descansar, o darles dobles fuerzas, o a veces uno llega y empieza a trabajar bien cansado y el uno termina con mucha energía. No sé, mis hermanos, pero Dios obra de una manera tan especial que ellos, mis hermanos, le estuvieron sirviendo a tal multitud de gente hasta la noche, casi. Casi hasta la noche. Porque solo Dios, mis hermanos, nos puede dar un descanso de tal magnitud, mis hermanos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice Isaías. El descanso es necesario, mis hermanos. Tan necesario que es un mandamiento. Fíjese, porque hay gente que le gusta trabajar hasta más no puede, vive en la planta. Viven ahí. Literal, me tocó gente que literalmente vivía ahí.
Oh, pero Dios, tan así que es un mandamiento. Porque el descanso nos ayuda a trabajar mejor. El descanso nos ayuda a trabajar mejor. Sin embargo, mis hermanos, hay veces en que Dios nos pone en situaciones donde no vamos a poder descansar. Y a veces vamos a estar en esas situaciones con problema tras problema sin haber descansado ni comido. Ojo. A lo mejor podemos decir, hermano, no sabe qué cansado estoy por servirle a Él, no por mi trabajo. Ojo, por servirle a Él. Y no estoy hablando nomás de predicar o de dirigir, no. Servirle de la multitud y multiforme manera en que le podemos servir a Dios. Cansados de estarle sirviendo a Él. Un cansancio de estar sirviendo la obra. En ese cansancio Dios da fuerzas. Y también Dios es su misericordia en el otro, mis hermanos. Pero ahorita estamos en ese contexto. En un contexto donde es cansancio por estar sirviendo la obra del Señor. Y hay muchos en la iglesia, mis hermanos, que no están necesitados de ese descanso milagroso que Dios hace, porque no están envueltos en la obra del Señor. Porque no les interesa estar envueltos en la obra del Señor. Hay cristianos así. Hay cristianos que jamás van a experimentar lo que es estar cansado del trabajo y luego aparte de estarle sirviendo a Dios, de estar preparando estudios, de estar preparando predicaciones, de estar atendiendo hermanos, de estar ayudando a lo mejor en un estado, de estar lo que quiera, y todavía ya están hablando por más problemas. Hay hermanos cristianos que jamás van a experimentar lo que es que Dios te dé un descanso en medio de eso. Jamás van a experimentar lo que es que Dios te multiplique las fuerzas cuando parece que ya no puedes más. Jamás lo van a experimentar, porque no están inmiscuidos en la obra del Señor. Y inmiscuidos me hablo de hacer bien allá afuera, de evangelizar, de toda la manera en que podemos servir a Dios, mis hermanos. No se me va a encerrar a cuatro paredes. Porque a veces pensamos, mi hermano, pues es que yo no sé predicar, yo no sirvo para dirigir. Y hay mucha gente que necesita ayuda allá afuera, hermano. Y eso es trabajar en la obra de Dios, eso nos manda el Señor. No diga que no puede hacer nada, mis hermanos, porque todos tenemos mínimo un don. Algo podrá hacer, mi hermano. Yo le pregunto a mi hermano, ¿está tan ocupado en su reino privado como para preocuparse por los demás? Hay cristianos que jamás van a experimentar eso. Hay mucha necesidad allá afuera, mis hermanos. Hay mucha necesidad. Esto, mis hermanos, es lo que implica estarle sirviendo fielmente al Señor. Que a veces no va a tener tiempo para descansar. Que a veces va a ser llamada tras llamada. Que a veces va a estar atendiendo la necesidad de su familia, pero al mismo tiempo atendiendo la traición de un hermano. Pasar de bodas a funerales, de apoyo a rechazo, de preparar estudios y mensajes y que no los vivan. Y que desprecien la palabra con su manera de vivir de fuera. Pero ¿sabe qué? No se crea la única Coca-Cola del desierto, ni el único que le hacen feo. Eso implica servirle a Dios. Segundo de Timoteo 4, 9 y 10 y luego 16 y 17. Pablo le dice a Timoteo, procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado amando este siglo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. No, espérame, ahorita digo. En mi primera defensa, versículo 16, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les he imputado. Más el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león, o sea, de Roma. A Pablo lo traicionaron. A Pablo lo dejaron solo. Pero Pablo fue fortalecido por el Señor de una manera increíble. Mis hermanos,
Por esta razón, muchos no quieren servir. Por esta razón, muchos sirven mediocremente porque no quieren sacrificar familia, porque no quieren sacrificar su tiempo, porque no quieren sacrificar su descanso. Y a veces, mis hermanos, como ovejas que somos de esta iglesia, no valoramos, mis hermanos, el esfuerzo que se hace. Mi hermano, servirle a Dios implica esto. Implica que a veces no voy a descansar. Implica que a veces voy a estar con el niño llorando de un lado y con el hermano del otro lado que no sé qué le está pasando. Eso implica, mis hermanos. Y eso va a implicar para usted y de una vez vaya decidiendo si le quiere servir o no a Dios. Porque va a implicar el rechazo cuando usted es, sí, hermano, cuando usted me preparé, hermano, tanto que lo preparé, tanto que vine y míreme despreciar. Sí, hermano, y luego, ¿qué quiere que a ellos también se lo hicieron? A Jesús se lo hicieron. Y luego, le paso un pañuelo, aquí traigo. ¿Qué debemos hacer entonces, mis hermanos, para, en medio del cansancio, en medio de la frustración que posiblemente experimentaron los apóstoles, y que podemos experimentar nosotros también, mis hermanos, que nos interrumpan el descanso? ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? No bajar la mirada del cielo. Eso es lo que hay que hacer. No bajar la mirada del cielo. Jesús, de una manera u otra, y vamos a ver al final de la historia, que sí tuvo compasión por ellos. Y les permitió un descanso. Y la tiene, Jesús también tiene compasión de nosotros. Es necesario, mis hermanos, que nuestra mirada siempre está al cielo, para poder ver que las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, sino momentos que Dios nos pone para servirle a Él. Aún y cuando implique tener a mi hijo llorando al lado. Recién nacido. No son quejas, mis hermanos, Le estoy diciendo es, prepárense. Eso implica. Eso implica, por eso muchos no quieren servir. Porque es lo que implica. Todos, mis hermanos, no nos convirtamos en aquel sacerdote que pasó de largo. En aquel Leví que pasó de largo. Y la persona ahí tirada. Es que ya voy tarde, ¿no? Ay, sacerdote. Ay, Leví. Del Señor, sacerdote del Señor, ¿va? Pues, porque Jesús, mis hermanos, versículo 11. Sí, apenas es el 11, hermano. No se preocupe, ahorita le metemos acelerador. Y como lo atendieron las gentes, y como lo entendieron las gentes, le siguieron y él la recibió, o sea, les dio la bienvenida. Jesús se bajó de la barca y le dijo, lo recibió, bienvenido a todos, Dios bendiga. Aquí están los apóstoles, hermano. No, es que pónganse en lugar de los apóstoles. Qué chido, ni modo. ¿Para dónde te haces? A ningún lado. Marcos 64 dice que al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Ahí está la diferencia entre Jesús y nosotros. Ahí está lo que tenemos que lograr alcanzar nosotros, mis hermanos. No nomás lo hago porque tengo que, porque ya no me quedé ni otra salida, porque ya quedé comprometido. No. Jesús tuvo compasión de ellos. La palabra que está ahí es que literal hubo un dolor físico. Se le movió, literal la palabra es que se movieron las entrañas. Tuvo una compasión verdadera, mis hermanos, no más de labios para afuera, no nomás de compromiso. Su compasión fue verdadera, mis hermanos, por esta gente. Y es increíble, mis hermanos, porque esta gente después le iba a estar buscando nomás por los panes y los peces. Ahorita lo vamos a ver. Después le iba a estar buscando nomás porque, échale mano, échale. Y nosotros, mis hermanos, ¿cómo reaccionamos con gente que es así? Las veces que hemos ido a ayudar. A mí no se me olvida, mis hermanos, cuando íbamos al kilómetro 20. Había gente así. O sea, aquí está tu parte y todas vienen siguiéndonos. Así estaban ellos. Así estaban ellos, para que se dé una idea. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando todo el mundo los podría despreciar. Cuando alguien como los apóstoles a lo mejor les decía, no, pues dale la vuelta a la barca y aquí no vamos a estar 30 vueltas, hay que a ver que se vayan al rato. Jesús no. Jesús no, mis hermanos.
Se le removieron las entrañas cuando vio la condición de toda esta multitud que había corrido a verlo. Como ovejas sin pastor, mis hermanos. Ovejas desprotegidas, sin rumbo, sin comer, sin quien las guíe, sin quien las cuide. Dios, Jesús mismo se compadeció de la aflicción de ellos, no fue indiferente. Cuando cualquiera de nosotros mismos podíamos haberles hecho el feo. Pero Jesús no lo hizo. Pero vea que lo primero que atendió Jesús no fue la salud ni fue la comida. Versículo 11. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron y él la recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Primero la palabra y después el burrito. Primero la palabra, mis hermanos, y después la sanidad. No hay mayor necesidad de las personas, mis hermanos, que escuchar la palabra de Dios. No hay mayor necesidad de nosotros como iglesia, mis hermanos, que se nos exponga la palabra de Dios cada domingo y cada día entre semana. Esa es la mayor necesidad que tenemos, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos diariamente, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, sabía que aunque estas personas buscaban milagros y lo buscaban nomás por los milagros, lo que ellos realmente necesitaban, desesperadamente, era la verdad divina. Era la verdad divina. Tuvo compasión Jesús tanto de sus almas como ya después de sus cuerpos. Pero primero su alma. Ya hemos hablado muchas veces, mis hermanos. Si nos dedicamos nomás a satisfacer la necesidad física, somos como cualquier otro grupo altruista. Si somos cristianos, atendemos también la necesidad del alma. La necesidad del alma. Por encima de cualquier otro problema que estemos enfrentando, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Si estamos buscando nomás emociones, si estoy buscando nomás que me hablen bonito, pues eso no me va a ayudar cuando esté en la sala de operación y que el bebé no quiera salir. Lo que nos ayuda en ese tipo de situaciones, mis hermanos, es recordar su palabra. Recordar sus promesas. Mis hermanos, una manera en como tanto el pastor como yo mismo mostramos amor a la congregación, una manera es predicando, es esforzándonos por predicar la palabra de Dios lo más fielmente posible. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Se haya honra entre todos, mis hermanos. Fíjese, los ancianos que tienen bien su casa, gobiernan bien, pero sobre todo, hace la mención nuestro Señor, los que trabajan en predicar y enseñar. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con despreciar este tipo de cosas. Despreciar esa obra y labor que se hace. Mis hermanos, tengo que predicar de eso, está aquí, no es porque quiero otra cosa, está aquí. Pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con despreciar ese tipo de cosas y no ver el esfuerzo que hay detrás de eso, mis hermanos. Entonces Jesús atendió la necesidad que ellos tenían de la palabra de Dios. Pero Jesús también atendió la necesidad de sanidad que ellos tenían. Continúa el versículo 11, y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él la recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. El sufrimiento que Jesús vio, mis hermanos, lo movió. Realmente le dolió ver el sufrimiento de las personas. Tan su dolor era que eso lo motivaba, lo movía a sanarlas. Como ya lo hemos predicado varias veces, mis hermanos. Dios podía haber desplegado su poder, podía haber hecho muestras de poder de muchas otras maneras, pero decidió hacerlo por medio de sanidades, por medio de liberar demonios. ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero Dios en su misericordia y compasión decidió hacerlo así, mis hermanos. Y Jesús lo hizo. Atendió la necesidad de sanidad, pero también ahora iba a atender la necesidad del diario alimento. Versículo 12. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose a los 12 le dijeron:
despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hay en viandas, porque aquí estamos en un lugar desierto. Mis hermanos, fíjense, o sea, venían bien cansados. Todo duró hasta casi meterse el sol. No fue 1 hora ni 2. Y eran como 25,000 gentes. La sugerencia de los apóstoles, mis hermanos, hasta cierto punto, era sensata. Oye, ¿sabes qué? Pues está haciendo noche, ya que cada quien parta para su rumbo, para su rancho, para que tengan comida. Pero a los apóstoles se les olvidó con quién estaban. A los apóstoles, mis hermanos, olvidaron los milagros que habían anteriormente presenciado y que ellos mismos habían hecho. Venían de hacer milagros, mis hermanos. Milagros, y se los olvidó. Somos de muy memoria corta, mis hermanos. Estaban tan enfocados en el problema que cuando la solución la tenían delante de ellos, o sea, que era Jesús, ni siquiera lo notaban. Pero Jesús se los iba a hacer notar, versículo 13. Y les dice, denles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Ya sabemos que en Juan, habla de, pues, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Ni el salario de un año alcanza. Hay 5 panes, 2 pesos, pues ¿qué es esto para tantos? ¿Verdad? Lo dice por ahí Felipe. Sin embargo, pues, fuera de todo pronóstico, versículo 14 y 15, y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Le hicieron caso. Y yo creo que en su mente estaba, pues yo no sé qué les vamos a dar de comer. O sea, yo no sé dónde vamos a sacar las cosas, pero pues está diciendo. Atendieron 25,000 personas y los organizaron. Organizar gente, me dijeron, no está fácil, ¿sí? Y lo hicieron. Y organizaron a todo el mundo ahí. Versículo 16 y 17. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Mis hermanos, ya no voy a erguir mucho en eso por obvias razones, pero eso nos deja una clara enseñanza. No dependemos de nuestro salario, hermanos. No dependo de lo que tengan en el refri, o de lo que traiga la cartera, o de mi salario de la planta, o del carro que tenga. No dependemos de eso, mis hermanos. Y a veces se nos olvida. Y estamos exactamente igual que los apóstoles, mis hermanos, sugiriendo soluciones viables, entre comillas, para poder arreglar el problema, mis hermanos. Y se nos olvida ya estamos tratando de solucionar el problema cuando ni siquiera hemos orado a Dios, diciéndole, guíame, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y estamos igual, mis hermanos. Estamos igual muchas veces. No dependemos de eso, mis hermanos, sino de la provisión que Dios tiene para con nosotros. De la provisión que Dios hace para con nosotros. Esos panes y peces, mis hermanos, no iban a ser suficientes si Jesús no intervenía. Como muchas veces ese dinero que traemos no iba a ser suficiente si Jesús no hubiera intervenido. Mis hermanos, sobraron no 10, no 9, no 11, 12 canastas llenas de comida. ¿Usted cree que 12 es coincidencia? Órale. Después de que Jesús atendió a toda la multitud, vénganse, ustedes, ahí les va. Ahora sí, descansen, coman, nos vemos mañana. A su tiempo, Dios trae el descanso.
A su tiempo Dios trae la recompensa, mis hermanos. A su tiempo Dios nos permite dar ese descanso que va a hacernos recuperar 1000%. A su tiempo, mis hermanos. No es coincidencia que hayan sobrado 12. Cuando Dios nos bendice, mis hermanos, y eso es lo que más me maravilla, cuando Dios nos bendice, no nomás nos provee lo que era necesario, sino que toda me sobra. La mayoría de las veces, mis hermanos, si somos honestos, toda me sobra. Todavía me sobra, hermano. Este tiempo, mis hermanos, que ahora estoy en este tiempo de transición, ¿verdad? Que me tengo que mudar literalmente, ¿verdad? He tenido pensamiento de que no la voy a hacer, aquí ya estoy a gusto, ya podría sacar una casa aquí. Por eso Dios le habla al predicador también. Señor, Dios, ¿qué pasó? Aquí estoy contigo. Perdón. ¿Qué crees que allá ya no va a estar o qué? Otro niño, pues ahora compro por caja los wipes, mis hermanos. Ahora los compro por caja. Dios provee, mis hermanos. Y de alguna manera u otra nos ayuda a tener lo necesario y algunas veces, mis hermanos, de sobra. De sobra, mis hermanos, si somos honestos. Mis hermanos, el verdadero descanso que necesitamos no está en una fuerte economía, no está en una excelente salud, no se encuentra, mis hermanos, en una aseguranza muy buena. El verdadero descanso que necesitamos, mis hermanos, se encuentra en una visión correcta de la misericordia, la bondad, la fidelidad y la compasión que Dios tiene por nosotros que somos sus hijos. Ahí está mi descanso, porque cuando yo sé que Dios tiene el control, ahí en la sala de operaciones o allá afuera en mi trabajo, cuando están corriendo todo el mundo, literal está corriendo todo el mundo, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que si los pajarillos Dios los cuida, pues cuán más importante soy yo. ¿Por qué temer entonces? Él nos va a proveer lo que realmente necesitamos. Y eso incluye descanso, aunque esté llamada tras llamada y traición de hermanos. También eso incluye. También eso incluye. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. En la gloria de Cristo Jesús. Que Jesús alimentara a las personas, mis hermanos, que finalmente le iban a rechazar después, nos habla de la gracia común de Dios para con el mundo. Eso es gracia común. Lo iban a traicionar después, le iban a gritar, crucifícale después. Pero Dios lo quiso atender. Jesús los quiso atender. Estas personas, mis hermanos, no sé si lo vieron con mi hermano pastor o no, pero estas personas, este milagro, mis hermanos, en particular, no es como los demás. No se ha visto en la tierra la obra creativa de Dios desde el Génesis. Porque esto que está pasando aquí es obra creativa de Dios. Desde Génesis no se había visto la creación que Dios empezara a crear. Desde Génesis hasta ahora con Jesús. En ese desierto, Jesús de la nada estaba trayendo pan y los peces. Y quiero que lo vean de esta manera, mis hermanos. Esta comida que ellos comieron, ese trigo de ese pan que se comieron, jamás fue sembrado. Ese pez fresco que comieron jamás nadó. Fue la obra creativa del Dios omnipotente ahí con ellos. Públicamente, mis hermanos, la obra creativa de Dios. Todo lo que comemos nosotros está contaminado por el pecado. Todo. Ellos comieron algo que estaba completamente limpio. ¿Cómo le hizo? No sé, mis hermanos, pero puedo estar seguro que ese trigo nunca se sembró y que ese pescado nunca nadó. Pero Dios ahí estaba haciendo
su obra, mis hermanos. Jesús está presentando aquí como Jehová Jireh, el creador del universo, mis hermanos, el todopoderoso, aquel que puede proveer para todas las necesidades, mis hermanos, del descanso, la salud, la palabra, el alimento. Ahí estaba Jesús proveyendo públicamente, mis hermanos. Más de 25,000 personas, a todos Jesús está desplegando su poder. No hay mayor despliegue del poder de Jesús que en este instante y después en la obra, en la cruz del Calvario. Y esta alimentación se vuelve a repetir, pero con 3,000, si no me equivoco. Mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de todo esto que Jesús hizo? Bueno, que el día siguiente, y eso lo vemos en Juan, el día siguiente, todas estas personas lo estaban esperando para seguirles como fieles discípulos de Jesús. No, por más comida. Juan 6:26. Jesús le respondió y dijo, en verdad, cuando es doble repetición es ojo con lo que te estoy diciendo. En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Toda la gente lo estaba buscando para cubrir sus necesidades físicas. Y muchos vienen a Jesús, a la iglesia los domingos, inclusive cristianos entre comillas, buscando únicamente que Dios les conteste su necesidad física. Porque entre semana no me hables, que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Porque no me hables implica ir a servir al Señor. Porque no me hables implica una hora de la iglesia. Porque no me hables, porque no tengo tiempo para estar sirviendo en la iglesia, ni para estar estudiando la palabra. No me hables, pues el domingo, Señor, ayúdame, échale para acá. Hipócrita. 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 Es que no hay otra palabra. Hipócrita. Bueno, para que te echen para acá. ¿Y qué le llevas? Hay una necesidad que está por encima de la física. Y no es comer pan de trigo. Es comer del pan que da vida. Del pan que da vida. El pan que sacia al alma. Este milagro es tan importante, mis hermanos, pero como dije al principio, está reflejando el evangelio y la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Juan 6, 32 y 35. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Los dos historias estaban en el desierto, un lugar desértico al menos. Y los dos tuvieron alimento que salió de manera milagrosa. Pero Jesús les dice, no es el pan el que fue con Moisés ni el que yo les di. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y más adelante en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por vida al mundo. Mis hermanos, Jesús vino a saciar al alma hambrienta. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Dios se proveyó de una manera, no proveyó descanso, no. La máxima provisión que Dios hizo fue entregar a su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario, que Él muriera por nuestros pecados, mis hermanos, con la justicia de Dios aplastándolo, poniendo nuestras injusticias en su lugar, para que nosotros tengamos paz y descanso en Él. Para eso Jesús murió en la cruz. Dios proveyó lo más grande, mis hermanos, ya. Él mismo. Decía un predicador, esa cruz fue el banquete para todos. Para que todos se sirvieran del pan de vida, que es la carne que estaba siendo mortificada en esa cruz. En esa cruz, mis hermanos. Para nosotros ser saciados, para tener verdadero descanso. Por eso dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
Porque ustedes van a ser saciados. Aquellos, ya lo vimos, ¿va? Aquellos que anhelan tanto ser santos como Dios es santo. Y que saben que tienen injusticia sobre ellos. Este es el pan que necesitas. No es una buena posición en el trabajo. No es una buena economía. No es una buena salud, porque todo eso se acaba. No es nada de eso. Es poder estar en la sala de operación y saber que no estoy solo. No nomás saberlo, sentir que no estoy solo. Es que no me alcance para el mandado esa semana, pero Dios obra para que no se acabe. Es que me corran, es que se muere el familiar, es que mi esposa esté en operación. Y en medio de todo eso no tener ansiedad con el mundo, sino paz. Cansado físicamente, pero estoy en paz. Es tener la enfermedad sobre mi cuerpo, pero estoy en paz. Es me cerraron del negocio, me corrieron del trabajo, pero estoy en paz. Porque no estoy solo. Porque no me ha faltado nada hasta este momento. Yo te pregunto, si estás saciado. ¿Estás saciado? ¿Sabe lo que es comer? Pero nomás comer hasta cierto punto y no llenarse. Esos son todos aquellos que nomás prueban poquito. Como si estuviera aquí el plato de... Así ahorita que ya vamos a hacer hora de comer. Sí, el plato así de corte. Ahí marcadas las brasas del... Un buen guacamole. Y trae mucha hambre. Y en lugar de comerse todo el plato, usted nomás agarra un taco y se va. Estás probando nomás. Pero no te estás saciando. Jesús te dice, ven a mí. Sáciate. Yo soy el pan. Y no como el credo católico. Como de mi carne y de mi sangre. No en ese sentido. Hay consecuencias de no obedecer el llamado a Jesús. Nada está de más en la Biblia, mis hermanos. Lucas es el único de todos los evangelios que agrega el nombre de la ciudad donde fueron. ¿Cuál era? Betsaida. Marcos 11, 21 y 22. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, ¿cuáles maravillas? La alimentación de los 5,000. Todos los milagros están pasando. Si en ellos hubieran acontecido todas las maravillas que acontecieron allá, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Pero como no se arrepintieron y nomás anduvieron buscando los panes y los peces, por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo el día del juicio que a vosotros. ¿Sabes lo que es eso? Los visité, estuve ahí, hice milagros, tuviste mi mano. Y tú voluntariamente me estás dando la espalda. ¿Ok? Sé juzgado sin mi intervención. Y que caiga la justa ira de Dios sobre ti. Peor. Y de hecho, mis hermanos, estaba viendo ahí, fue de casualidad, estaba viendo esa ciudad. O sea, ni siquiera hay restos de dónde quedó. Betsaida. No se sabe con precisión dónde quedó. Con Dios no se juega. Escúcheme bien, hermanos. Con Dios no se juega.
El mensaje fue claro. El milagro fue claro. Dios había hablado. Dios había obrado. Mis hermanos, no necesitamos otra cosa más que solo a Jesús. Mi más grande necesidad es Jesús, no otra cosa. No el descanso económico, no necesito mi cuenta llena de dinero, no. Lo que necesito es Jesús. Cristo es lo que necesitamos, mis hermanos. Cuando esté cansado, mira al cielo porque le van a hablar para más trabajo. Él es el Jehová Jireh. Pero sobre todo no se nos olvide, mis hermanos, que la máxima expresión de provisión de Dios no fue en ese dinero que le rindió. Fue en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo por nosotros. Oremos, mis hermanos.